Hola, curiosas y curiosos de la historia. Ya os he recomendado bastantes veces por aquí El arte de la guerra. Sí, el libro El arte de la guerra. Un libro escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace, ojo, aproximadamente 2500 años en la antigua China. El libro es un tratado sobre práctica militar y estrategia de guerra que se fundamenta en principios de la doctrina taoísta. Sun Tzu primero aconsejó evitar la guerra, ya que no es rentable y es muy perjudicial para un país. Aún suerte que dijo esto, pero si después de todo esta guerra es inevitable, entonces se debe mantener el control sobre las etapas de la guerra y tener en cuenta pues muchas cosas: la disciplina, la moral de las tropas, la confianza en las órdenes de los superiores, la climatología, la orografía, etc. Eso sí, si lo hubiese escrito durante la Segunda Guerra Mundial, también os hablaría del chocolate, los helados y las anfetas, lo que oyes, y hoy hablaremos precisamente de estos estimulantes. Pero antes, si no quieres perderte ningún vídeo de historia que hago en este canal, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Coca-Cola, una marca alemana de chocolates, se creó en 1935 por el chocolatero berlinés Theodor Hildebrand. Este era un chocolate negro de sabor agridulce y en cuya elaboración se utilizaba cacao, café y nuez de cola, que es el fruto de un árbol tropical del mismo nombre con un elevado contenido en cafeína. Este chocolate se comercializaba en tabletas redondas divididas en 8 porciones dentro de una lata roja y blanca. La presentación oficial de Coca-Cola se hizo en los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín, como un producto que aportaba energía a los deportistas. Pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el Coca-Cola comenzó a distribuirse entre los pilotos de la Luftwaffe, que era la Fuerza Aérea Alemana, y de allí que entre los nazis se conociese ese producto como el chocolate de los aviadores. Y sí, de todos es conocido el aporte energético del chocolate, pero si en la elaboración de él se incluye el café y la nuez de cola, el resultado final es un producto estimulante que aumenta la capacidad de concentración y disminuye la sensación de sueño y fatiga. Ideal, claro, para que los pilotos alemanes se mantuvieran despiertos y alerta en vuelos nocturnos y prolongados. A fecha de hoy, todavía se sigue comercializando esta marca de chocolates. Sí, en el mismo formato y con alguna pequeña modificación en la elaboración. Y aunque es verdad que el chocolate causa un efecto en el cerebro similar al de las drogas, no era nada comparable al Pervitin, el Pervitin, que tomaba las fuerzas terrestres alemanas. Y si os acordáis, ya os hablé de él exclusivamente en otro vídeo en este canal. Pero bueno, vamos a recordarlo porque también se usaba como estimulante en la Segunda Guerra Mundial. Así, el ganador del Premio Nobel de Literatura en 1972 y el máximo exponente de la literatura alemana de posguerra, la llamada literatura de los escombros, el señor Heinrich Theodor Buell, fue reclutado por las Fuerzas Armadas alemanas y mandado al frente a luchar en Polonia, Francia, Rumanía, Hungría y la Unión Soviética, hasta que fue capturado por los estadounidenses en la primavera de 1945. Durante esas batallas, Heinrich escribió cartas a su familia. Dichas cartas fueron publicadas por el diario alemán Spiegel en 2005. Y en una de esas cartas podemos leer lo siguiente: queridos padres y hermanos, esto es muy difícil. Espero que lo entendáis y solo soy capaz de enviar una carta cada 2 o 4 días. Hoy os escribo principalmente para pediros un poco de Pervitin. El Pervitin o Pervitina es una metanfetamina muy similar al Speed, creada en 1938 por la empresa farmacéutica Tembla y comercializada por toda Alemania. Pues bien, debido al éxito entre la población civil, el médico Otto Ganke, miembro de la Academia de Medicina Militar, realizó un estudio entre 90 estudiantes universitarios a los que se les suministró esta droga.
El informe que emitió en 1939 fue demoledor y dice lo siguiente: en la mayoría de las personas la sustancia aumenta la confianza en sí mismo, también la concentración y la voluntad de asumir riesgos, mientras que al mismo tiempo se reduce la sensibilidad al dolor, el hambre, la sed y así también como la necesidad de dormir. Así pues, el pervitin puede ayudar a Alemania a ganar la guerra. Además, este tipo de ayuda química era ideal para la táctica militar que Hitler planteó al comienzo de la guerra, la llamada Blitzkrieg, la famosa guerra relámpago, que implicaba un bombardeo masivo de la aviación y la artillería terrestre seguido rápidamente de un ataque de la infantería y los blindados para romper las líneas enemigas. Lógicamente, esta táctica dependía de la rapidez de maniobra de las fuerzas terrestres y también de mantener la intensidad de la lucha el tiempo necesario. Y el pervitin se demostró ideal para proporcionar este plus de resistencia e intensidad. El problema, claro está, es que lo que inicialmente era un simple estimulante se convirtió en una necesidad para los soldados y además los oficiales comenzaron a distribuirlo sin ningún control. Piensa curioso que solamente durante el periodo comprendido entre abril y julio de 1940 se distribuyeron más de 35 millones de comprimidos. Y debido a los problemas físicos y psíquicos sobre todo que comenzaron a aparecer por casos de sobredosis, en 1941 se prohibió su distribución sin control y solo los médicos militares podían distribuirla, aunque en la práctica esta prohibición fue relativa. En el transcurso de la llamada Operación Barbarroja, en la que Alemania invadió la Unión Soviética, el éxito inicial de la Blitzkrieg se vio truncado con la llegada del invierno y también, claro, del contraataque del Ejército Rojo. Pues bien, en medio de la refriega y ya en retirada, una compañía alemana quedó aislada del grueso del ejército y estaba a merced de las inclemencias del tiempo de la estepa rusa, que ese invierno no dio tregua, y también estaban acosados por unidades del Ejército Rojo. Y ante esta situación desesperada, un miembro de la compañía anotó en su diario: más y más soldados caían agotados en la nieve. Los oficiales decidieron darles pervitin. Después de media hora, los hombres se levantaron diciendo que se sentían mejor y comenzaron a marchar ordenadamente con el ánimo recuperado. Lógicamente no fue solo el ejército alemán el que utilizó este tipo de ayuda química. De hecho, muchos pilotos de las fuerzas aéreas británicas tomaban metedrina. Sí, otra metanfetamina, y así mantenerse despiertos y alertas en vuelos nocturnos y prolongados. Incluso los medios británicos llegaron a publicar lo siguiente: la metedrina ha ganado la batalla de Inglaterra. Y para terminar con los estimulantes y las adicciones en la Segunda Guerra Mundial, hablaremos también del helado. Sí, como lo oyes, adicción al helado. Porque al igual que el chocolate, según una investigación publicada en la revista científica PLOS ONE, los estudios de neuroimagen han revelado similitudes biológicas en las pautas de disfunciones relacionadas con la recompensa entre adictos a determinadas comidas, como el helado, e individuos dependientes de sustancias estupefacientes. ¿Y quiénes son los que toman más helados? Pues los neozelandeses y los estadounidenses, los protagonistas de esta historia. Y es que las fuerzas de la Marina de Guerra de los Estados Unidos que combatían en el Pacífico Sur se enfrentaban a tres problemas principales. En primer lugar, los soldados japoneses, después la baja moral de las tropas y además un clima muy caluroso. Y tratando de dar solución al segundo y tercero de estos problemas, el Servicio de Inteligencia del Ejército hizo una lista de posibles remedios y el helado estaba entre ellos. Así que venga, toneladas y toneladas de helados para los soldados. Y es que ya tenían claro de la importancia de esta crema llena de calorías para sus soldados. No en vano, los médicos militares prescribían frecuentemente helado a los soldados para recuperarse de las fatigas. Piensa curioso que en distintas conferencias médicas, psiquiatras de la Marina explicaban a sus colegas de oficio que los soldados conmocionados, que parecían hombres viejos y se comportaban como animales salvajes aterrorizados, necesitaban duchas, descanso, aire fresco, luz del sol y comida saludable, especialmente helados. Bueno, lo de saludable lo ponemos en tela de juicio. Además, los informes de comedores militares revelaban que a menudo
El helado era lo único que podían comer los pilotos que volvían con graves mareos de sus misiones, ya que les reportaba así un gran alivio. De esta manera, en 1943 se llegaron a embarcar 61.000 toneladas de helado, 61.000 toneladas de helado deshidratado, que fueron distribuidas en las bases militares. Así, un soldado que siguiese las simples instrucciones y diluyera correctamente el polvo podía obtener un pasable helado de vainilla. Y en 1945, el secretario de la Marina de los Estados Unidos, James Forrestal, confiaba en el poder reconstituyente de los helados y en su importancia para la moral de sus tropas, y se lo tomó muy, pero que muy en serio. Y por eso dijo lo siguiente: en mi opinión, el helado ha sido el más descuidado de todos los factores morales, así que dio máxima prioridad a la distribución de helados. Y a pesar del racionamiento impuesto en Estados Unidos de azúcar, leche y otros ingredientes, Forrestal se las arregló para convencer a la Comisión Nacional de Presupuestos y obtuvo una partida de $1 millón. Y con ese presupuesto se construyó el barco militar más inusual de la Segunda Guerra Mundial. Un barco conocido como el Ice Cream Barge. Este era una barcaza remolcada y dotada de grandes congeladores a bordo, destinada exclusivamente a la fabricación de helado. Y a una increíble velocidad, ojo, de 300 litros cada hora. Su misión, claro, la distribución por todas las bases norteamericanas del Pacífico Sur. Y así, el Ice Cream Barge, además de ser la primera heladería flotante y ambulante del mundo y de toda la historia, sin duda hizo las delicias de muchos de aquellos soldados. Y probablemente les supuso un cierto apoyo moral mientras combatían en aquellos campos de batalla tan alejados de su propio hogar. Y nada más curiosos. ¿Os ha molado estas historias de estimulantes en la Segunda Guerra Mundial? Mola, ¿eh? Pónmelo en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, debes mirar este vídeo aquí, que seguro que te mola. Si no eres suscriptor, darle a este botoncito. Y estos dos botones son otros canales míos que quiero que entres, que los veas, los mires y me digas qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.